buscadores de la vida, buscadores con pasión. Recorremos nuestro suelo, indagamos con fervor, informamos a la gente con criterio sin error. Buscadores por oficio, buscadores del amor, con trabajo y sacrificio, te ofrecemos lo mejor. Muy bien, buenas tardes para todos. En viernes 13 de febrero de 2026, programa 5842 de esta temporada número 24, cuando son las 14 horas con 15 minutos y este es el encuentro diario con esta hermosa imagen, allí con varios botes en la zona de la Estacada, con la Rambla de Punta Carretas al frente. Bueno, así arrancamos una emisión más de Buscadores por Canal 5 y por BTV. Con todos los temas de actualidad, ya leíamos algo en los títulos, fundamentalmente todo este tema del contrato de Cardama que se rescinde por parte de lo que es el Poder Ejecutivo del Gobierno Nacional. Las explicaciones las dio Yamandu Gorsi, presidente de la República, que seguramente estaremos repasando aquí en el transcurso del programa. Pero ya vamos a ir presentando a cada uno de los compañeros que integran este panelazo que tenemos en la jornada de hoy, viernes, aquí en Buscadores hasta las 16 horas. Comienzo por Susi Pecoy. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes para todos. Todo muy bien, por Bueno, suerte. cuénteme un poco, porque se hizo algo en el pelo, ¿qué se hizo? ¿Se aclaró? Me aclaré un poquito, sí, fui a unas mechas un poquito, bastante más claras. Sí, ya veo. Porque bueno, hay algunos que se autoperciben cosas, yo me autopercibo rubia, ¿vio? Ah, bueno. Entonces, como me autopercibo rubia y el rubio me gusta, hicimos así como un esfuerzo de producción con mi querida peluquera Mariela, a la que le mando un beso grande. Bárbaro. Bueno, cuénteme. Días mundiales muy importantes. Uno muy importante para nosotros porque es el Día Mundial de la Radio, de los trabajadores de la radio, y para todos los que trabajamos en las áreas de comunicación, yo creo que la radio es como ese acompañante constante que tenemos, el que nos informa todo el tiempo. Así que un abrazo, un saludo a los queridos compañeros y amigos que trabajan en medios radiales. Y como no podía ser de otra manera, también es el Día Mundial del Soltero. Que eso debe estar, bueno, no sé, lo del infiel corre por su cuenta. Acá dice que es el Día Mundial del Soltero, que debe estar muy vinculado, que como mañana San Valentín, bueno, para que los solteros no se sintieran tan mal, parece que les hicieron un día, o no se hicieron un día. Así que bueno, Día Mundial del Soltero y Día Mundial de la Radio. Ya entendemos por qué está soltero, ¿no? Sí. Pero perdón, pero ¿sabe qué? Yo creo que estar soltero está un poco de moda últimamente. Mire que yo no diría... Hoy la tendencia es esa, a cero compromiso y no tener hijos. Bueno, cuando hablas con los jóvenes es a veces estar soltero no es solamente por una tendencia al no compromiso, ¿no? Es porque hay que ver también lo que hay del otro lado para comprometerse. O porque aquellas personas que están solteras deciden elegir en el momento de comprometerse a un compromiso de verdad y no algo que sea pasajero, y eso tampoco es tan fácil de conseguir en la vida, ¿no? Así que bueno, un saludo a todos mis colegas solteros. Muy bien. Edgardo Ramos Verde, ¿cómo le va? ¿Qué tema? La soltería, ¿no? Usted no es soltero. Usted. No, yo soy felizmente casado. ¿Usted está soltera? Yo sí. Perfecto. ¿Usted, Mica? No, felizmente soltera. No está soltera. Felizmente soltera. Felizmente ¿Tiene soltera. saborcito? ¿Tiene saborcito? Sí. Qué bien, bueno, qué lindo arrancar los viernes. Me encantan los viernes. Le pregunta todo y no le pregunta al amigo Fabián. Porque como no lo presentó, capaz que... Bueno, está bien. Tiene razón. No, como no lo presentó, yo no quería, capaz que era sorpresa. No, en mi vida aparte, el hombre es analista de carnaval, está loco. Capaz que mañana me sacan una murga y aparecemos en todo lo cumple. ¿Con qué necesidad? No, bueno, la verdad, un día espectacular, viernes. Mucha noticia, seguramente la parte política la va a encarar Fabián, pero hay una decisión del presidente de revocar o de rescindir el contrato con Cardama. Después hay mucha noticia también a nivel nacional, a nivel internacional. A nivel deportivo, estamos ya ultimando los detalles para el próximo 20 de febrero, que es el lanzamiento del campeonato número 61, el más importante del Uruguay. ¿Qué nivel? Y eso no lo hablé con la semana que viene. La semana que viene, el viernes 20 de febrero, es el lanzamiento del campeonato de la agrupación de atletas del Uruguay, en el cual su primer carrera va a ser el 1 de marzo
después de muchos años, vamos a estar miles recorriendo las principales arterias del barrio Flor de Montevideo y Orgullo Nacional, que es Villa Española. Va a ser la primera etapa del campeonato más importante de la República. Pero además ese día, Bambino, además de trabajar con la Comisión de Atletismo de Villa Española, que va a ser una fecha puntual del campeonato, ese día también se abre la sede de par en par para todos los que quieran visitar. Seguramente van a ver muestras fotográficas, y también a iniciativa de un director nuestro de Villa Española, el amigo Brian, se va a hacer una jornada de corte de pelo gratuito. Atención, corte de pelo gratuito para todos los niños del barrio y los adolescentes. Ese día vamos a estar brindando también el brazo solidario que está acostumbrado Villa Española, ese barrio Flor de Montevideo y Orgullo Nacional. Muy bien, así quedó presentado Edgardo Ramos Verde. Ahora sí, Fabián Cardoso, ¿cómo te va? Bueno, muchas cosas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas Todo tardes. bien. Bueno, cerrando la semana con novedades importantes de lo que tiene que ver con la decisión del gobierno vinculado a Cardama. Habló el presidente de la República, Yamandu Orsi. Esta decisión se tomó en las últimas horas luego de lo que fue un análisis, se supone, muy detallado y pormenorizado del equipo jurídico del Ministerio de Defensa, de la Presidencia, y ahora el tema toma otro estado. La discusión política, ya aparecen las primeras voces de la oposición cuestionando esto, y también el propio representante de la empresa, que dijo que no se va a dejar apurar. Sí. El tema es que está bien, obviamente la empresa defiende el tema, pero la decisión está tomada, se va a rescindir el contrato y se van a iniciar acciones legales, algo que vuelve a colocar, yo creo que vuelve a polarizar la relación del gobierno con la oposición. Y coloca otra vez al presidente Yamandu Orsi en el centro de la escena, que había salido un poco, ¿no? Bueno, había estado en China una semana. Creo que se ha tomado algunas decisiones a nivel del gobierno en base a exponer un poco menos al presidente, cosa que me parece muy bien, porque tenía una altísima exposición que puede llevarlo a la sobreexposición, y eso en términos comunicacionales es un riesgo. Otra vez se expone el presidente, para otros puede analizarse como el presidente da la cara. También es una exposición, que él sea el encargado de comunicar esto, y veremos qué repercusiones políticas trae. Esto va a ser seguramente un tema de análisis de hoy, y en un rato comparto alguna cosita de carnaval también. Preciosa noche en el Teatro de Verano, sí, con destaque para Murga la Trasnochada. Vamos a escuchar una hermosísima canción en homenaje a las maestras que realizó la Murga la noche de ayer. Muy bien, complemento un poquito la información. Hoy a las 15 horas en la Torre Ejecutiva se reúne el presidente de la República, recibe a Ignacio Alonso, presidente de la AUF, y a Eduardo H., tema televisión. Aparentemente la AUF ve que puede haber alguna intromisión por parte del gobierno, fundamentalmente por algunas declaraciones de Alejandro Sánchez, y bueno, la AUF le solicitó al presidente de la República una reunión para la tarde de hoy a las 15 horas, cosa que se va a efectivizar en pleno Buscadores. Bueno, te informo las vías de comunicación. Somos @BuscadoresTV, en Twitter ahora X, y en Facebook. En Instagram somos @buscadores.tv. También tenemos la posibilidad de estar comunicados a través de un WhatsApp, que es el 092 11 60 00, y tenés la chance del 2010, teléfono tradicional de Buscadores, siempre con la palabra busca delante de tu comentario, mientras, como todas las tardes, observamos lo que es esa hermosa imagen de Montevideo, con esas palmeras que permanecen todavía en pie, sin que las haya visitado el picudo rojo, y bueno, la playa con su esplendor, el sol que cae de lleno sobre la arena de Playa Positos y la zona de Quibón. Así arrancamos Buscadores. Y vamos, como todos los arranques de programa, con la información de la moneda. Actualizamos la cotización de las principales monedas con Cambio Misiones. En la esquina más importante de la Ciudad Vieja, 25 de mayo y Misiones. Allá está nuestro amigo Tato y te hace el mejor cambio. Consulta al 2917-2917. Es temporada de mosquitos. Aparato para mosquitos Gimo. Sirve para recarga líquida y también sirve para pastillas. Tiene una llave interruptora con luz, o sea que lo dejas enchufado y después lo prendés de noche y lo apagás de mañana. El enchufe se puede rotar porque la botella siempre tiene que estar vertical. Si lo administras bien, la recarga te sirve hasta para 60 noches. Gimo no es solo insecticida, pero en insecticida es lo mejor. Gimo, calidad comprobada.
Bueno, y atención porque este aparato para mosquitos sirve para personas alérgicas porque no tiene olor y además está el espiral contra los mosquitos hecho en palo santo y tiene un perfume natural a madera que dura hasta 8 horas. La temperatura o el estado del tiempo aquí en Montevideo es de 24 grados la actual temperatura, 52% el índice de la humedad, 15 kilómetros la visibilidad. Hoy la tarde y noche va a tener el cielo claro y algo nuboso. Ya estamos atravesando la temperatura máxima que son los 24 grados. Mañana, sábado, rayará el sol con su esplendor. Cielo claro y algo nuboso. Por la mañana, 16 de mínima, 27 de temperatura máxima. Así va a estar la jornada sabatina. Los helados con Aprole, ¿eh? Hay algo en lo que todos estamos de acuerdo, y es que en Uruguay el helado es con Aprole, variedad de sabores y presentaciones para disfrutar. Helados con Aprole. Justamente vamos con los amigos de DT Mudanzas que nos presentan esta primera noticia que tiene que ver concretamente con el anuncio del presidente de la República sobre la rescisión del contrato con la empresa Cardama. La marca más elegida por los uruguayos para mudarse, todos los servicios en un solo lugar. DT Mudanzas, mudanzas, elevaciones, servicios para el hogar, armado, desarmado de muebles, desinstalación e instalación de artefactos y aires acondicionados. DT, todos los servicios en un solo lugar, embalaje profesional, insumos para mudanzas en nuestra tienda. Metete en dt.com.uy o seguinos en Instagram, dt-mudanzas. DT Mudanza, Beto te soluciona todo. Hicimos una conferencia de prensa porque fuimos a ejecutar una garantía del contrato de Cardama, la garantía de fiel cumplimiento, por la sencilla razón de que teníamos que mantenerla, había que renovarla. Y ahí nos encontramos con la sorpresa de que esa garantía no existía o, peor aún, lo que teníamos era un documento falso. Es así que decidimos hacer una conferencia porque para nosotros era un hecho grave. A partir de ese día se le notificó a la empresa, se dio vista y la propia empresa admitió que esa garantía de fiel cumplimiento era inexistente. Por supuesto, para nosotros las garantías son las que permiten, de acuerdo a lo que establece el contrato, que ese contrato entre en vigor. Pero decidimos darle todas las garantías a la empresa porque quizá hubiera cosas que se podían solucionar, más allá de la gravedad del asunto. A partir de ese momento seguimos recopilando pruebas, recogiendo más información. Y después nos encontramos con otra novedad que tiene que ver con la otra garantía, la que se conoce como garantía de anticipo financiero o la garantía de reembolso. Y nos encontramos con que no cumple con lo establecido en el contrato. Tampoco esta otra. A tal punto es irregular la situación que el documento o el que presentó Cardama y que estaba en manos del Ministerio de Defensa Nacional no era la póliza de garantía de la empresa, sino que lo que teníamos en nuestras manos era un documento de términos y condiciones, no era la póliza. Porque incluso cuando nos encontramos y nos hicimos de esa otra garantía, no se condice o no está de acuerdo a lo que establece el contrato. Muy bien, ahí estaba la palabra del presidente de la República, hoy luego de esa reunión con los ministros donde se informó internamente sobre esta resolución de rescindir el contrato. Ya hace unos cuantos meses se había anunciado también en conferencia de prensa por parte del presidente de la República, acompañado también de ministros y también legisladores, esta situación, y ahora, bueno, ya lo anuncia oficialmente. Se le dio plazo a la empresa, siguieron apareciendo irregularidades según lo que expresa el presidente de la República y por lo tanto se decide cortar con esta relación contractual. También ha hablado y se ha expresado el dueño del astillero Cardama, que dice que no se van a dejar apurar por nadie. Lo cierto es que esto evidentemente terminará en la vía
judicial. Sí, ya se anunció que va a haber acciones legales. Sí, y calculo que va a haber acciones legales de los dos lados, ¿no? Sí. O sea, de uno por incumplimiento, del otro por lucro cesante y daños y perjuicios, porque claramente la conferencia de prensa que se hizo hace unos meses dañó la imagen de Cardama como empresa, entonces eso obviamente va a tener su repercusión, así que ahora hay que esperar un poco a ver en la vía judicial qué es lo que sucede, ¿no? Sí, va a terminar por ahí y por supuesto que eso va a tener, se va a politizar el asunto. Ya es que es reacciones. una decisión política, muy política, desde el momento uno, entonces, digamos, está politizado de arranque. Bueno, a ver, dos cosas. La primera, celebro ahora sí la rescisión del contrato, porque está viciado desde el inicio. Yo me tomé el trabajo de leer todo lo que la auditoría, bueno, el Buró Veritas le da al gobierno, y está plagada de irregularidades, Pero, en primer lugar, celebro esta vez sí la rescisión total, teniendo las pruebas a la vista, ¿no? Viendo, o sea, cosas técnicas, no aspectos políticos. Es en primera instancia. A mí lo que me llama la atención, y tengo mucho respeto por el ex ministro de Defensa Javier García y por el ex ministro de Defensa Armando Castaing-Debat. Castaing-Debat ayer declaró en un programa de televisión de que había que poner en el Código Penal la figura del boludo. Y me llamó la atención. Cuando un ex ministro de Defensa dice que en el Código Penal hay que poner la figura del boludo porque ellos incurrieron en eso, la verdad que me llama la atención. ¿Se boludearon? Se boludearon. Lo dijo él, lo reconoció. Para entender. Lo reconoció. No, porque podía ser con otro cometido, con el cometido de que habían sido buenudos. No, lo reconoció con el tema de la garantía. Ahora no solamente que una garantía es trucha, sino que la otra es inexistente, por lo que está diciendo el presidente y por lo que está diciendo también la auditoría. O sea, no es una póliza, no es nada. Entonces hay dos incongruencias y dos omisiones y dos errores que son garrafales. Ahora, está bien, si al dueño de la empresa le genera un daño, y bueno, hubieras hecho las cosas desde el vamos. Pero lo que sí es cierto que una desprolijidad, pero el colorario final es, me llama la atención que un ex ministro de Defensa diga, ex profeso, que hay que poner en el Código Penal la figura del boludo, haciendo referencia a él y a su equipo, de que pecaron de ingenuos. Entonces, ahí la pregunta que me hago es, ¿para qué están todos los asesores del Ministerio de Defensa? ¿Para qué está el Departamento Jurídico? No sé. Claro, le está bajando el precio a lo que puede ser una irregularidad, digamos, ¿no? Claro, no es lo mismo una irregularidad que una boludez. Pero el tema es que vemos ahora el tema, esto se incendia de nuevo. Va a arrancar, si el año arranca en febrero o en marzo, arranca con esta polémica que sin duda va a traer consecuencias importantes también en el vínculo entre el principal partido de oposición y el gobierno nacional. Veremos qué pasa y cómo repercute esto. Yo lo pienso siempre en términos de comunicación por deformación en la imagen del gobierno, en la imagen del presidente. Si de alguna manera esto es un empujón, ¿no? Para que mucha gente está reclamando que el gobierno tome acciones. Esto es una acción que tal vez no cambie la vida de nadie o no cambie la vida de nadie si el contrato de Cardama sigue adelante o no, pero puede colocar al gobierno en un lugar de sitial de decir, bueno, nosotros somos firmes con este tipo de cosas. Claro, aparte hay 30 millones de euros que ya se pagaron. Hay que ver cómo termina a nivel judicial también. Sí. Porque puede ser un empujón o no. Sí, claro. Ya tenemos a nuestro primer invitado aquí en estudios y vamos a recibirlo, por supuesto, pero antes vamos con algunos consejos de los amigos que siempre nos acompañan todas las tardes aquí en Buscadores. Empezar el 2026 pagando menos es una buena noticia. Buena de verdad. En Canelones, ser buen pagador tiene premio. Si pagaste en fecha la contribución inmobiliaria 2025, tenés un 15% de bonificación. Buen pagador, buen descuento. Y si pagás al contado hasta el 18 de febrero, la noticia mejora. 10% menos. Pagás menos. Mucho menos. En Canelones, pagar en fecha es una buena decisión. Gobierno de Canelones. Avanza con la gente. Hola, soy Ana Laura de Ayala. Capaz que me conoces, y si no, te invito a que lo hagas ahora. Tenés la oportunidad, a través del tarot o de los bucios, a encontrar tu camino, a encontrar tu respuesta. No adivino, te hablo con la verdad. Podés intentarlo ahora, tenés mis teléfonos, podés empezar a comunicar. En nuestro centro espiritual brindamos atención personalizada y también a distancia. Podés hacer tu consulta a través del WhatsApp.
Contamos con consultas de tarot y bucios, herramientas ancestrales que permiten la visión profunda y consciente de la situación que atraviesa tu vida. Estamos en el barrio de La Unión y te esperamos de lunes a viernes con la consulta espiritual y los viernes con limpieza espiritual a total voluntad. Los invitamos también a acompañarnos en los vivos de Facebook a las 20 horas y próximamente los cursos de tarotista. Verano en San José. Durante enero y febrero, practica deportes, disfruta de tu música, compartí juegos, recreate, viví la temporada en San José. En los balnearios y centros poblados del departamento, presentamos una cartelera de actividades para toda la familia. Conocé todos los detalles en sanjose.gov.uy. Verano en San José. Intendencia de San José. Muy bien, seguimos adelante con esa muy linda imagen del dron de la Laguna Garzón. Nosotros a las 14:35 vamos a recibir a nuestro primer invitado, que es una presentación de los amigos de Picardo. Vinos Picardo. Cada botella cuenta una historia. Brindá con nosotros y create momentos inolvidables. Picardo, familia de vinos, donde la tradición se encuentra con la pasión. Y además, poné la etiqueta que quieras a un vino Picardo para regalos empresariales. Llama al 099-579152 y hace tu pedido. Muy bien, y nosotros vamos a recibir a Darío Mendiondo, que es el director de la Dirección Nacional de Coordinación en el Interior, DINACOIN, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y el tema por el cual evidentemente lo convocamos es por la implementación de políticas en territorio, así como por la creación de las unidades de atención ciudadana y los centros regionales que van a venir. Buenas tardes, Darío, un placer, gracias por estar en Buscadores. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes y con la audiencia. Bueno, muy bien. Comenzamos de repente por esta nueva implementación y estas novedades que existen. Sí, en realidad cerramos un año, el 2025, muy productivo, cumpliendo con todos los objetivos que nos habíamos trazado. Inauguramos unidades de atención ciudadana en el marco de la expansión de la red física del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Asimismo, instalamos el primer centro regional. Es decir, hay todo un proyecto, digamos, de implementación, de readecuación de la red física, que lo que busca es acercar los servicios del Ministerio de Trabajo a aquellos lugares donde no existía presencia y a su vez promoviendo un proceso de descentralización y de integración de la gestión con las demás unidades ejecutoras del Ministerio. Exacto. Entonces, en ese marco ocurrieron varias cosas que estamos implementando ahora en una segunda etapa. Exactamente. A partir del 2026. Instalamos el primer centro regional en Maldonado, a partir de lo que fue un convenio con INACOP, que nos permitió colocar allí un puesto de trabajo del Instituto Nacional del Cooperativismo y una integración de la gestión con la Dirección Nacional de Empleo, que también va a estar presente, está presente con 2 puestos de trabajo allí en Maldonado. Tenemos proyectado para este año ampliar los centros regionales en Paso de los Toros y en Melo, también en el mismo formato con DINAE y con INACOP, y a su vez estamos también conversando con INEFOP, porque hay interés en la sociedad de que se pueda, instalar allí el Instituto de Empleo y Formación Profesional. Esto viene muy bien. Recuerdo la última comparecencia tuya aquí en Buscadores y decíamos de las dificultades que tenía por un lado el trabajador, de repente de acercarse y denunciar determinados hechos, y también del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de poder inspeccionar, porque a veces al no haber denuncias, muchas veces se escapaban determinadas situaciones. Y esto de alguna manera era algo que ustedes venían implementando y ahora se hace realidad. Exactamente, porque en algunos lugares no había donde denunciar. Por ejemplo, nosotros abrimos unidades de atención ciudadana en Bichadero, en Vergara, en Casupá, y reabrimos el servicio en Libertad, que había sido cerrado en la administración anterior, y eso nos permite tener una cobertura mayor, un menú de servicios que mejora la calidad de la atención al usuario. Para este año, esas unidades de atención ciudadana que tenemos proyectadas van a estar ubicadas en Minas de Corrales, San Gregorio de Polanco, Santa Clara de Onimal y José Pedro Varela. Esto está en el marco de un convenio que firmamos con el BPS para compartir recursos y locales, que nos permite, desde una perspectiva de una mejor gestión, más eficiente gestión de los recursos disponibles,
expandir la red física del Ministerio sin agrandar el Estado. Correcto. ¿Ah? Y eso, bueno, nos está permitiendo también monitorear con las organizaciones sociales, porque muchas de estas aperturas las estamos haciendo en función de la detección de una necesidad que nos plantearon las organizaciones sociales. Nosotros tuvimos más de 250 reuniones que aspiramos a repetir en este año con sindicatos, bueno, los plenarios interdepartamentales, las cámaras empresariales, la sociedad de fomento rural, cooperativas, es decir, todos los actores vinculados al mundo del trabajo. Y eso nos permite trabajar en una gestión descentralizada. Para eso también tenemos firmado un convenio con INACOP, que además tiene previsto instalarse en Trinidad, en Melo y en Paso de los Toros o Tacuarembó, y estamos viendo la posibilidad también de interactuar en oficinas de Mercedes y Minas, siempre compartiendo recursos y buscando la forma de que esos recursos ociosos que muchas veces existen en el Estado, en las instituciones públicas, tanto del Ministerio de Trabajo como de los organismos de derecho privado, pero que también son instituciones públicas, bueno, podamos allí en un marco de complementación de funciones, brindarle al usuario un servicio de mejor calidad. Esto tiene que ver también con este proceso que nosotros decimos de mejorar la calidad de las relaciones laborales. Eso implica generar condiciones para el diálogo en los territorios y promover allí la negociación colectiva e individual, porque convengamos que no todos los trabajadores están organizados sindicalmente. Exacto. Y entonces también hay que dar una respuesta a aquellos trabajadores que tienen, bueno, una relación laboral, pero pueden existir allí problemas que el Ministerio de Trabajo, bueno, debe atender desde una perspectiva de negociación y de mediación. Y eso implica, sin lugar a duda, un gran esfuerzo. Nosotros tenemos un esfuerzo muy importante de los funcionarios y las funcionarias del Ministerio de Trabajo que han mostrado su adhesión y su apoyo a esta gestión que nosotros consideramos transformadora de la realidad y que naturalmente tiene dificultades también de aplicación porque, bueno, los recursos siempre son finitos. Sí. Uno siempre quisiera tener más recursos disponibles para hacer todo lo que se propone y a su vez tenemos que remar contra situaciones que son estructurales en el Estado y problemas como la provisión de las vacantes. Nosotros estamos llenando 1 de cada 3. Entonces, eso es complejo porque en una década, entre 2016 y 2026, pasamos de tener 192 funcionarios a tener 123 en todo el país. Y se nos van 31 funcionarios más en los próximos 4 años. Entonces, parece un contrasentido. Sí. Que nosotros estamos intentando generar una cuestión de expansión de la atención. Entonces, para eso necesitamos cubrir las vacantes. Bueno, eso está en una órbita de la negociación interna dentro del gobierno, pero la idea es que nosotros podamos, con los presupuestos disponibles, con esa ingeniería de recursos que tenemos que hacer desde una perspectiva de eficiencia en la gestión, colocar los recursos necesarios para poder satisfacer la demanda que hay en los territorios. Y además, en DINACOIN tenemos una visión muy integrada de lo que es la gestión. Nosotros trabajamos muy palmo a palmo con la Inspección General de Trabajo en lo que es la detección de problemas, situaciones, dificultades. Bueno, hace muy poco surgió en el litoral del país todas esas condiciones en las que tenían prácticamente de manera esclava a algunos extranjeros. Había trabajadores peruanos, mayormente peruanos y argentinos, que estaban en condiciones infrahumanas. Sí, infrahumanas, horrible. Y eso fue detectado a partir de una inspección, todo lo que es la producción cítrica, pero también se hizo un procedimiento muy importante en la caña de azúcar, y además la Inspección General del Trabajo promueve el Compromiso Nacional por la Vida, la Salud y la Seguridad en el Trabajo, que nosotros abrazamos desde la gestión de la Dirección del Interior, porque nos parece que eso tiene que ver con un ministerio presente, con un ministerio que detecta los problemas, pero además no solamente de una perspectiva punitiva, aborda la discusión, sino que también genera las condiciones para que trabajadores y empresarios encuentren espacios de aproximación y diálogo que les permita, bueno, también informarse, también acceder a capacitación, buscar mecanismos de conciliación que
ayuden a reducir la siniestralidad en el trabajo y a mejorar las medidas de seguridad laboral y higiene laboral. Correcto. Para eso la instalación de las comisiones de salud y higiene laboral son fundamentales. Y eso también es tarea nuestra desde la perspectiva de lo que es controlar un poco la marcha de la negociación bipartita en cada uno de esos lugares. Independientemente de lo que hace la DINATRA y todo lo que compone el núcleo de Consejo de Salario, hay negociaciones que se dan a nivel del interior de las empresas con los trabajadores, que nosotros tenemos que monitorear, que tenemos que generar las condiciones para el diálogo, que tenemos que promover ese acercamiento, porque hace también a la defensa de la democracia y a fortalecimiento de los mecanismos que tenemos para la resolución de los conflictos. Correcto. Abro el juego para las preguntas de los compañeros. Darío, bueno, hay cuestiones en el interior que obviamente son de agenda, que de vez en cuando aparecen en los medios, cuestiones que tienen que ver con condiciones de explotación de trabajadores, se han dado a conocer. El último tiene que ver con lo que pasó en Punta del Este, con un edificio en construcción, un hotel muy, muy importante de esa zona, de ese principal balneario, pero a veces pasa también en el norte del país, que llegan informaciones de condiciones de explotación, no hay otra forma de llamarle, de trabajadores que están en las peores condiciones. Quiero preguntarte por esa cuestión de que muchas veces en el interior de repente no está toda la información que debe tener un trabajador para acceder a realizar una denuncia. Sé que eso es una coordinación entre ustedes también y la inspección de trabajo, pero hace falta más educar a los trabajadores de repente sobre que tienen que denunciar esas condiciones. Sin duda que sí, y nosotros promovemos que el Ministerio de Trabajo sea un organismo de puertas abiertas para resolver todas esas problemáticas y bueno, la gente se tiene que animar a hacer la denuncia, pero además están los mecanismos anónimos para hacerlo, a través de una vía por WhatsApp, por correo electrónico, es decir, nadie que sienta vulneración de sus derechos debe dejar en forma silenciosa la situación, sino que tiene que hacer la denuncia por todos los canales correspondientes. Pero a su vez nosotros, desde la perspectiva, lo que decíamos hoy, desde una perspectiva preventiva, también tenemos que dialogar con las empresas, porque hay muchas empresas que cumplen, la gran mayoría cumple con todas las normativas, pero hay sectores que naturalmente trabajan en la informalidad, contratan, como decía Bambino, trabajadores que están fuera de toda regulación. Es decir, hay toda una cuestión de la informalidad en el trabajo que está sobre todo muy afincada en lo que es la frontera, claro. Artigas, Rivera, Cerro Largo, derrama un poco hacia Cerro Largo y hacia Tetés y hacia Tacuarembó. Entonces ahí tenemos que generar condiciones para que los trabajadores tengan dónde acudir. Por eso la instalación en Bichadero, en Vergara, en Santa Clara, en Varela, en Minas de Corrales. Estamos analizando también la posibilidad de constitución en Salto, porque allí hay toda una cuestión de producción en la zona más alejada de la capital que requiere también una atención, está toda la producción citrícola. La Inspección General de Trabajo además está yendo a inspeccionar las canteras de piedra. Nosotros habíamos detectado alguna situación bastante compleja de vulneración de derechos. El año pasado hubo un caso muy sonado a nivel de prensa, de un funcionario que no le pagaban, un trabajador que no le pagaban el feriado. Eso trascendió. Bueno, nosotros fuimos, nos ocupamos, citamos al trabajador en el ministerio, o sea, le dimos lo del hotel que te mencionaba de Punta del Este llegó al ministerio, porque eso salió en un portal, en las redes, pero nunca supe si hay una denuncia. Pero se formal. han hecho, mira, yo estuve, Fabián, alguien actuó de oficio, perdón, ¿no? Claro, estuve en la comisión de trabajo de la Junta Departamental de Maldonado en las postrimerías del año pasado, unas semanas antes de que se inaugurara el centro regional. Y ahí ya los ediles nos plantearon algunas problemáticas con los barrios privados y las construcciones estas que se estaban dando de inversores extranjeros y los trabajadores informales. Allí nos comunicamos inmediatamente con la Inspección General, le trasladamos la situación y a la semana concurrimos con la subinspectora general a Maldonado. Allí dimos una conferencia de prensa y se puso en práctica un operativo de verano que, bueno, trabajó, obviamente allí las actuaciones son reservadas, pero se está trabajando. Se está trabajando en los temas, se está detectando situaciones y estamos intentando, bueno, regularizar todo lo que se pueda regularizar y sobre todo contribuir a que la economía funcione desde el punto de vista formal. O sea, la formalización de la economía es buena para todos. Claro. O sea, lo que está claro es que para que la gente entienda un buen romance,
es que todos los servicios que el Ministerio de Trabajo brinda al Montevideo, ustedes los han descentralizado a lo largo y ancho del país o por regiones, como recién mencionaste. Ahora, obviamente que todas esas consultas que a veces uno llamaba a Montevideo y para que le den día y hora, tanto por lo que fuere, ¿no? Por todos los reclamos de un trabajador, ¿con qué se encuentran? ¿Cuál es la demanda más elevada que tienen en todas las oficinas regionales del interior? Si es acerca de derechos vulnerados de los trabajadores, reclamos, en fin, ejecución de contratos. ¿Con qué se encuentran? El mayor problema que tenemos hoy se da por la situación que hay en la industria frigorífica, los problemas en el sector lechero, las empresas que se han ido, como el caso de la metalúrgica en Colonia. Claro. Todo eso es lo que está generando mayor dificultad. Bueno, ahora se generó la partida de cierre de funciones de BAF y de Conaprol en Rivera. Exacto. Y lo de Conaprol, que venía de un proceso de diálogo que se había acordado que iba a quedar el centro de distribución. Ahora hay un problema con el centro de distribución. Ahí hay que trabajar mucho. Obviamente que todas esas negociaciones generalmente escalan a la DINATRA. Claro. Pero después hay otras negociaciones que tienen que ver sobre todo con cuestiones individuales y problemas locales de la negociación bipartita. Claro. Todo lo que tiene que ver con la negociación bipartita se está resolviendo, básicamente, estamos intentando que se resuelva la mayor parte a nivel del interior, donde se produce la relación laboral. Sí. Porque después además hay otros problemas que son las barreras económicas, lo que le cuesta a los trabajadores desplazarse, el problema que también los empresarios no les queda cómodo. Entonces hay que buscar la manera de que el Ministerio de Trabajo brinde un servicio integral en todo el país, porque es el mismo ministerio. Claro. Claro. Y bueno, eso de romper un poco con los compartimientos estancos y de ir de un proceso de fragmentación como el que teníamos a un proceso de integración de la gestión es lo que nos ocupa y es en lo que estamos para tratar de llevar adelante este proceso en lo que queda del periodo. Este año tenemos previsto estas 4 unidades de atención ciudadana, tenemos previsto Paso Los Toros y Melo, y en el 2027 seguramente estemos completando ese proceso con la instalación de Rivera, Paysandú y Colonia. Y tratan de compartir las oficinas con el BPS también, dijiste. En realidad estamos utilizando la red física del BPS, que es más extensa que la nuestra. Como una sección. Exactamente, para poder instalar allí un puesto de trabajo. Ahí está, y eso te iba a preguntar. Sí. Tienen un puesto de trabajo con un funcionario del ministerio que recibe el problema y direcciona. Va una vez por semana. Estamos haciendo una prueba porque también tenemos que ser cuidadosos con los recursos, porque, claro. O sea, tenemos que mandar un funcionario, los traslados, porque no todo el mundo está dispuesto a cambiar su locación de vida. Y también, por eso digo que hay un compromiso de gestión de los funcionarios muy importante, porque estas cuestiones requieren un esfuerzo adicional. Sí, sin duda. O sea, no es lo mismo ir a trabajar. Tienen un costo. Exactamente. Además del costo económico, el costo familiar. También, claro, porque la persona está en su lugar donde vive, en donde trabaja y se tiene que trasladar, eso le lleva algunas horas más. No, lo importante es que la gente, el trabajador sepa que tiene esos beneficios en ese tipo de oficinas, ¿no? Que puede por lo menos evacuar sus dudas. Consultas, liquidaciones, todo lo que tiene que ver con los derechos que decía Fabián. Ahora estamos trabajando mucho con el área de comunicación del Ministerio para imprimir la guía del trabajador rural, todo lo que tiene que ver con los derechos de las trabajadoras domésticas, es decir, tratar de darle a la población las herramientas para que también pueda defender. Y en los casos, en los casos que se necesite una negociación, ¿cómo se atiende? ¿Viaja un negociador desde Montevideo? Porque cada rama tiene los suyos especializados, hemos entendido. Sí, pero también nosotros tenemos a nivel de DINACOIN algunos funcionarios muy especializados que nos permiten también contribuir a lo que decíamos hoy, instalar la negociación en aquellos lugares donde detectamos que hay problemas. Pongo un ejemplo, teníamos digo porque esto es bien reciente, la semana pasada había allí un conflicto en el Hotel Argentino con el SUGU, y bueno, mandamos un recurso técnico de aquí, instalamos la negociación en Piriápolis. Y allí se llegó a un acuerdo. Entonces, ni la empresa ni los trabajadores tuvieron que trasladarse ni a Maldonado ni a Montevideo. Claro. O sea, hicimos allí el proceso de negociación, mandamos un funcionario de acá calificado para ese proceso de negociación, porque también tenemos, lo que decís tú, tenemos que tener personal que esté capacitado, debidamente formado en las distintas áreas que tienen distintas lógicas. A eso te iba a decir, porque por lo que vi en la memoria también hubo una capacitación que fue importante, porque varios
estamentos del Estado estuvieron colaborando justamente con la capacitación de los funcionarios para realizar toda esta tarea, ¿no? Sí. Bueno, Ministerio de Salud Pública. Exactamente, nosotros tratamos incluso hasta la OIT, porque nosotros hemos hecho cursos de autogestionados. Exacto. Sobre negociación, porque nos interesa que los funcionarios estén capacitados. O sea, el trabajador tiene que dar seguridad a quien lo va a visitar. Exactamente, ¿verdad? Porque si no es una cosa de trámite, recibo, una cuestión administrativa meramente, y no funciona así. Exacto. Tenemos que potenciar el rol político que tiene un ministerio, como el Ministerio de Trabajo, en el territorio, para naturalmente darle garantías a las partes en la aplicación de las leyes. Entonces, nosotros estamos muy conformes con todo este proceso. Naturalmente que tenemos desafíos importantes que después, bueno, se irán alcanzando en la medida que vayamos avanzando, pero además tenemos que medir y ver si el resultado de lo que estamos haciendo después impacta positivamente. Sí, claro. De cualquier manera, todo esto va a ir, digamos, escalando en la medida que van surgiendo nuevas necesidades. Por eso nosotros no queremos dejar de hacer las reuniones que hacemos con las organizaciones sociales, porque allí surgen nuevas demandas, sin duda, nuevas problemáticas, y eso es muy importante. Lo bueno es que se pudo desarrollar, porque muchas veces uno piensa reformar una estructura para lograr un beneficio en pos de los trabajadores, y muchas veces te encontrás con un montón de obstáculos. Por lo que veo, por lo que había sido tu última presencia acá en Buscadores, que fue hace pocos meses, y ahora esta concreción, afortunadamente, bueno, como que se vio apoyada esa idea. Sí, nosotros sentimos el respaldo. Porque fue pronto el respaldo del ministro y de todo el gabinete del ministro. Es decir, tenemos una relación muy buena entre las direcciones. Hemos ido construyendo sinergias. De hecho, no había una coordinación, para poner un ejemplo, no había una coordinación específica entre la Dirección Nacional de Empleo y la Dirección Nacional de Coordinación en el Interior. O sea, era increíble, pero no la había. Y ahora la tenemos. De hecho, DINAE se ha instalado en Las Piedras, en Panto, en Ciudad de la Costa, en Atlántida, en Maldonado, y se va a instalar en Rocha y en Piriápolis próximamente, en las oficinas de la DINACOIN. Claro. Y eso es lo que hace a una gestión integrada realmente. Entonces, todas estas cuestiones, después hemos comparecido también a las instancias sobre formación y empleo, y le damos mucha importancia a la participación del Ministerio de Trabajo en las mesas interinstitucionales de políticas sociales, porque ahí es donde interactuamos con el resto de los actores sociales. Ahí es donde surgen también inquietudes, problemáticas, y donde el Ministerio tiene que estar presente. Del mismo modo, en todas aquellas instancias que se convocan de la sociedad civil vinculadas a las cuestiones de género, acoso laboral, acoso moral y toda forma de discriminación. Es decir, necesitamos que el Ministerio tenga esa mirada holística, de 360 grados, que nos permita, bueno, abordar todas las problemáticas que hay a nivel de la sociedad y el mundo del trabajo. Muy bien, Darío, ¿algo más que quieras ampliar justamente de aquí en más? ¿Un nuevo paso, una nueva objetivo que usted se plantea? Y hay un objetivo fundamental, que es un objetivo de gestión del Ministerio, y que, bueno, tiene que ver con la discusión de la jornada laboral, que pensamos que, bueno, este año puede ser un año que tengamos condiciones para abordar esa situación. Se está monitoreando y tomando información también de experiencias similares en Chile, en Colombia, en México, en España. Bueno, en México recientemente, esta semana, el Parlamento lo ha aprobado. Y a partir de ahí y de lo que creemos que es muy importante, que es la gradualidad, podamos construir un escenario en el que la discusión pueda discurrir de forma tal que se mejore la calidad de las relaciones laborales, se reparta más el trabajo, la gente disponga más tiempo de ocio y también haya más productividad para enriquecer el círculo virtuoso de generación de la riqueza. Darío, muy amable como siempre por estar en Buscadores y brindando toda esta información que como Buscadores llega a todo el interior. Seguramente mucha gente quedó interesada en el tema e informada sobre el tema. Con muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, pasó por aquí por Buscadores Darío Mendiondo. Él es el director de la Dirección Nacional de Coordinación en el Interior, DINACOIN, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Nosotros seguimos adelante. Darío, no sé si tenés,
Fabián, no sé si tenés algo de último momento, como siempre usted que está escarbando. No, sí, después vamos a tener el capítulo especial del carnaval. Hay alguna cosa, están, como decía, a nivel del Parlamento están empezando las repercusiones. Hay una declaración muy importante de la bancada del MPP sobre la posición de la oposición. Hay un título ahí que está circulando en algunos portales. Los legisladores del MPP están diciendo que el Partido Nacional está más preocupado en defender un estafador que al Estado uruguayo. Eso lo acaba de decir el diputado Garlo, que es uno de los voceros del tema Cardama. Seguramente, como les decía hoy, está subiendo la temperatura del debate a nivel político, ¿no? Exactamente. Debate que viene entreverado hace tiempo. ¿Tá? Yo creo que en estas cosas, flaco favor le estamos haciendo si en vez de discutir temas técnicos y contractuales nos enroscamos en temas para la tribuna, temas políticos. La verdad que me parece que no viene el caso. Muy bien, aquí tomamos Agua Asensio, que presenta la próxima noticia que tiene que ver con Paysandú. Lamentablemente Paysandú vivió un temporal importante y el Centro Coordinador de Emergencias continúa evaluando los daños provocados por el temporal que se dio en la madrugada del día jueves. Vamos a la noticia. Agua mineral Asensio para tu hogar, oficina, empresas, colegios o donde lo necesites. Entregamos bidones de 20 litros retornables. Instalamos equipos dispensadores frío-calor. Llámanos. Agua Asensio, natural como vos. UED trabaja desde la jornada de este jueves en la asistencia a las personas afectadas por el temporal en el municipio de Porvenir, en Paysandú. Comenzó la entrega de materiales a las familias que perdieron sus viviendas. Para la tarde de ayer teníamos 45 familias afectadas con voladura de techo, de las cuales 27 ya fueron relevadas por la unidad de vivienda y sus equipos técnicos, y de las 27 al día de ayer, por ejemplo, ya sabíamos que 20 iban a ser asistidas, 4 no y 3 quedaban a estudio, y en el día de hoy comenzó desde temprano de la mañana el relevamiento de las restantes casas que ayer denunciaban. Alguna denuncia más sigue llegando, muy esporádica, pero a medida que la gente, capaz que gente que no estaba en el lugar, como alguno a última hora de ayer. Pero se trabajó muy bien, y en la tarde de hoy ya se comienza a entregar algún tipo de material. Los materiales se entregan por parte del SECOED en coordinación con la Intendencia y el municipio, y cada persona aporta la mano de obra para reconstruir sus viviendas. También UTE restableció casi la totalidad del servicio eléctrico, ya que el temporal afectó líneas de media tensión en la zona. Ahí estaba la información sobre lo que pasó lamentablemente en Paysandú con ese temporal que dejó varios daños. Así que la solidaridad para con toda la gente de Paysandú. Ya estamos a punto de recibir a nuestro segundo invitado. Digo al 090 que me mandó un mensaje, Eusebio de Canelones. Eusebio, pasame algún dato más, por favor, porque la verdad que nos dejaste a todos muy nerviosos de este lado. Y sobre todo gente como yo. Sí, claro. ¿Por qué? En el mensaje habla de mi sector, de mi partido. Bueno, pero dice que no le damos el mensaje. Eusebio tiene data. Eusebio tiene data y buena data, exactamente. Mandá la data o si es Juan de fútbol. Exactamente. Busca, por fin anularon esa estafa de Cardama, veremos qué dice la justicia, y ahora falta terminar con la búsqueda de petróleo y con el proyecto de hidrógeno verde, todas actividades que van en contra del país natural y dañarán irreversiblemente el mar y quieren llevarse el agua dulce. Esto lo dice el 110. Escuche, en el Día del Soltero, como dijo acá mi amiga Pecoy, que hoy soy el día del soltero, ¿no? Sí. ¿Quiere que le diga algo? Diga. Tengo un amigo reincidente. No me diga. Sí, escuche. ¿Quién? ¿Se casó de nuevo? Exdirector del Santa María Hermanos Maristas. Sí. Uno de los mejores profesores de historia, Alejandro Sánchez, que escribe mucho libro. No se Pacha Sánchez. No, Alejandro Sánchez, y ahora está dirigiendo el Colegio Regina. Ajá. Me dice hoy, encontré el amor. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo mi amigo el profesor? ¿Qué hizo el profesor? Se casó. Se casó. ¿Contra quién? Bueno, no conozco a la señora, pero me acaba de mandar una foto que felizmente, entonces lo vamos a echar si quiere ahí, se la pongo por acá. Dice. Me lo hubiera pasado y yo la pasaba. No, porque estas son cosas de televisión, hoy viernes. Bueno, ahí está mi amigo el profesor Alejandro Sánchez, que se acaba de casar el hombre, y la verdad que le mandamos un fuerte abrazo, que hay gente que todavía cree en estas cosas, ¿no? No, pero está bien.
Muy bien. Nosotros seguimos adelante aquí cuando son las 15:03 y para abordar un tema que en esta semana se instaló no solamente en nuestro país, sino también en otras regiones de nuestro continente. Pero esto es una presentación de los amigos del Bravo. Bueno. Después cuando terminemos la nota, con mucho... Recibimos a Nicolás Guigú, antropólogo, por el fenómeno de los Terians. Un tema que se ha tratado en serio, se ha tratado un poco en broma, se ha tratado de todas maneras, pero queremos la palabra. Exactamente. Y como es un tema que hay que analizarlo, me parece antropológicamente, es que decidimos convocar a Nicolás Guigú para hablar con nosotros. Muchas gracias por estar presente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, es un tema para nosotros, para la antropología, para el espacio de la antropología. No es un tema raro. Las relaciones entre los seres humanos y los animales son sumamente complejas y obviamente varían de cultura a cultura, pero a ver, la identificación con los animales es algo muy común en el occidente. En otras culturas, a ver, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de ir muchas veces al Amazonas por mi trabajo, y dentro de las cosmologías amazónicas, que en este momento son muy importantes porque a partir de que van los antropólogos salen teorías que impactan en otros lados, bueno, en fin. Por ejemplo, las cosmologías amazónicas, muchos de estas culturas piensan que pueden transformarse en animales. O sea, piensan, no, lo hacen, lo llevan adelante a ese proceso de transformación simbólica, no te voy a preguntar en otro lugar, es física, digo, bueno, no sé, es simbólica claramente, pero también piensan que los animales fueron humanos, son humanos a veces a escondidas, e inclusive tienen relaciones con nosotros muy complejas de amor y de odio también, ¿no? Es decir, que hay toda una afectividad ahí. Claro, uno dice, bueno, la cultura occidental más racional, más desencantada, ¿qué pasa? Pero bueno, si uno se pone a usar las proyecciones animalescas sobre los ¿dónde otros, surge es un burro, caballo, potro, ¿Dónde surge este fenómeno, esto que vimos esta semana? Digamos, el origen, hay muchos orígenes, pero digamos, la narrativa canónica es que empezó a surgir a partir de las redes de los 90, en aquellas redes muy incipientes, muy rudimentarios, con grupos de personas que se identificaban como no humanos, que es toda una categoría. Hay mucha gente que se identifica como no humano, lo cual parece una paradoja, pero sucede. Y bueno, y en esos procesos se empezaron a identificar con animales, a sentir su subjetividad animalizada, animales de protección, pero inclusive la propia animalidad emergente. En la cultura nuestra, todo esto de la animalidad aparece en el arte, en la literatura, en el sueño, pero no es tan raro. Muchas veces nosotros soñamos que somos animales, nos transformamos en el mundo onírico. O sea, hay toda una dimensión simbólica del ser humano que está poblada de animales. Y dentro del proceso clasificatorio nuestro de la realidad, la animalidad ocupa un lugar muy importante. Yo creo que es un fenómeno que, a ver, dentro del espacio enorme de la modificación radical que estamos viviendo en la contemporaneidad de las relaciones entre humanos y animales. Fíjense que se habla de familias interespecies, multiespecies. Claro, por otra cultura yo pensé, mi abuelo es un tiburón. Bueno, son concepciones, pero ahora mis perros y mis gatos son mis ¿cómo es? Le dicen perrijos. Perrijos, sí. Empiezan a sacar, bueno, en fin, toda esa transformación y estamos viendo como dos fenómenos paralelos que son convergentes, no sé si paralelos, que tienen separación, pero que hay una crisis de lo humano, una desvalorización de lo humano. O sea, nosotros como especie nos reflexionamos sobre nosotros mismos y la visión que tenemos es cada vez más desastrosa y lamentable. Basta mirar los últimos acontecimientos para decir, puedo tener fe en esta especie realmente. Y eso está en la atmósfera contemporánea. Y después hay una sobrevalorización y yo diría fetichización del mundo animal y una hiperhumanización que pobres animales, dejarlos tranquilos, ¿no? Es decir, hay todo un proceso de valorización de algunos animales, no de todos obviamente, por encima de lo humano, muy por encima, y al mismo tiempo una subvaloración de la humanidad. Es decir, hay una crisis de la imagen de la humanidad consigo mismo. Y después también está pasando, entre otros fenómenos, que
en estas espiritualidades del siglo XXI, los animales también ingresan. En todas las formas de neoyamanismo que cada vez están más presentes en nuestra cultura, en otras espiritualidades, animales de protección, animales de poder, aparecen en los videojuegos. Es decir, esa relación humano-animal, yo diría que es una relación muy compleja en este momento. Hay una tendencia mucho más fuerte a la sobrevalorización de lo animal como algo mucho más puro, menos contaminado, que no tiene maldad. Bueno, en fin, lo que hemos... Pero en Oriente, en Oriente hablo particularmente de China, y ahora que estamos por iniciar el año nuevo del caballo y demás. Bueno. China tiene desde hace muchísimos miles de años un vínculo con la animalidad también muy fuerte, y con la protección o los distintos comportamientos de los animales, y la vinculación pero vos también podés tener esa vinculación, pero pero perdóname, pero a ver, esto ya está perfecto, son cosas distintas, pero tengamos en cuenta que también hay antecedentes y las cosas evolucionan, como en todos lados, pero ¿no? no había O involucionan, pero no sé. también en la época del 90, 80, 90, estaba los New Romantic, los Floggers, esto, lo claro, otro. Ahora, las tribus urbanas. La pregunta es, ¿esto no es un retroceso? No. Y te lo defino en dos cuestiones. La primera, ¿no? No es un retroceso en cuanto a la formación y a la identidad de esas personas. Y la segunda es, ¿también no es un retroceso que la prensa le dé cobertura a este tipo de noticias? Es un hecho novedoso, eso es un hecho novedoso. Una discusión de fondo, pero claro. Yo te contesto rápido. Perdón, es para Nicolás la pregunta. Yo te digo, los hechos que son novedad son noticias. Claro. Después podemos hacer una valoración ética del tratamiento de la información. Exacto. El tiempo que le das. Lo novedoso es noticia. Claro. El tiempo que le das y en este caso, por eso nosotros, que podemos tener nuestro punto de vista, ¿qué hacemos? Vamos a la palabra especializada para que a nosotros nos diga, a nosotros nos sorprendió. ¿Qué pasa? Algo está pasando, por eso... La noticia es de interés público, por lo tanto debe ser tratada por un medio. El tema, el análisis que es muy profundo y súper interesante es la forma de tratamiento de la noticia. Porque puede llevar a efectos contagios, a efectos complicados, o directamente a la deformación de la realidad. Pero eso no significa ocultar los hechos que suceden. Ahora sí, por favor. No, lo que tú decías de China es muy interesante, porque de hecho hay varios artes marciales que se basan en la observación de animales, y ellos sí tienen toda una tradición, y también a veces se disfrazan de animales. Mucha mitología, etcétera. Es decir, que tampoco es novedoso para ellos, o sea, ya hay antecedentes y hay muchas tradiciones. Yo lo que digo que también es parte de la construcción de culturas juveniles, de gente muy chica, dentro de su proceso identitario. Claro. Y que yo no digo que haya que evitar el juzgamiento, hay que acordarse de lo que hacía uno a esa edad, la gente se olvida. ¿Y qué hacíamos similar? Otras cosas, pero no sé. Perdóname, yo me crié en un barrio y había cosas raras no hacía. Bueno, yo me crié en una época muy difícil de este país, así que yo también cosas no podía hacer. Pero la pregunta es, el padre de estos muchachos, no es buena, o sea, el padre de estos muchachos que trató, a ver, que los educó. En una buena época, además. Claro, no, porque aparte, a ver, que los educó, bueno, en fin, que trató de actuar como buenos padres y madres de familia. Y ven que su hijo se autopercibe así, ¿no? Un día del otro aparece con una máscara. Pero no vive, se autopercibe por 5 minutos. Ya sé, no vive el resto del día como un perro. La pregunta es, ¿no es un llamado de atención a algo? Yo creo que también, a ver, las culturas juveniles tratan de hacerse ver mucho. Sí, claro. Es una etapa muy... El adolescente es narcisista, trata de matar. Y bueno, y esto es parte de eso también. Pero yo no creo que haya que alarmarse tanto. Sí me parece interesante como fenómeno antropológico, en el sentido de que está en ese espacio de relaciones muy especiales que se está dando entre animales y humanos, que son relaciones muy especiales. Igual quiero contarte que estas imágenes que estamos pasando no terminó así, terminó las piñas, ¿sabes? Sí, bueno. No sabía. Sí, terminó mal. Intolerancia siempre hay. Y con un perro mordiendo a uno de los que se autopercibían perros. Sí, es verdad. Es así. Sí. Pero no, bueno, lo cierto es que hay que estar preparado para la batalla. Esta reunión de estos muchachos y muchachas terminó mal, terminó con una pelea
debe ser porque las razas no son compatibles. Pero seguramente sea otra parte del llamado de atención. Claro. Vamos, ya que empezamos llamando la atención, terminemos llamando la atención. A mí me época de redes, ¿no? Para mí también eso sí, exacerba. claro. Porque en nuestra época podíamos hacer esto y nadie se enteraba, porque las redes sociales no existían y porque la red social que teníamos era el colegio, ¿no? Y el sentimiento de vergüenza hacía que no lo hicieras más. También es cierto, pero a lo sumo podías quedar vinculado a un colegio. Era muy difícil que se diera más masivamente. Sí. Las redes sociales permiten también que eso se visibilice y que otras personas adopten lo mismo o la misma tendencia y se junten, digamos, ¿no? Bueno, nuestra compañera Daniela Guret dice, mandarle un abrazo a Vibu, yo soy licenciada en Historia y magíster en Ciencias Humanas de esa facultad y fui más de 20 años docente ahí. Sí, muy bueno, saludos. Pero no es peligroso, yo lo que veo de este fenómeno, más allá de que puedas estar de acuerdo, ¿no? A mí lo que me preocupa como un tipo que tiene 60 años y que tengo un nieto, y como quien tiene un nieto, lo fácil que es a los jóvenes también manipularlos a través de cada vez más y crear, así como en su momento existió el juego de la ballena azul, y que aparezca alguien que de una manera malvada cree o haga creer a los jóvenes determinadas cosas y que como el flautista Jamelín los haga a todos desfilar, qué sé yo. Es una edad muy compleja porque uno está experimentando. Claro. Sí, porque está desarrollando el pensamiento crítico, tampoco está full desarrollado. Y aparece que están creciendo, están incorporadas, o sea, la corteza, todo está creciendo, se están desarrollando. Yo no sería tan duro con el juicio en ese sentido. Son culturas juveniles, gente muy chica, aparte la mayoría hay adultos y están desarrollándose, están creciendo, están construyendo sus identidades de formas problemáticas. Y bueno, también, y cuando tenías un hijo punk y te aparecía con la cresta. Ahora no es una moda esto, porque en Argentina pasa lo mismo. Y son un poco de moda, se van después transformando, van madurando, probablemente este espacio se profesionalice, haya gente que empiece a hacer las máscaras, las hojas, de mejor calidad, el disfraz entero, Sí, después se ritualice y no sea tan obsesivo de ser un animal. O sea, puede haber muchos cambios, pero sí me parece interesante para pensar esa relación humano-animal que estamos teniendo, que es muy interesante y muy compleja. Y a ver, si es un llamado de atención, en todo caso, es un llamado de atención a cómo nos estamos mirando como especie, nosotros, más allá de todas las edades, porque en realidad tenemos una cantidad de indicadores que nos están diciendo que hay una crisis de imagen de la humanidad consigo misma. Sí, está dicho, cuanto más conozco a los humanos, más quiero a los animales, esa famosa frase. Claro, pero tampoco es una etapa histórica en la que la gente tenga una fe en un futuro luminoso. Las imágenes son más bien, y las que nos transmiten las redes y los medios también son más bien apocalípticas. No, y se ha perdido mucho también, la fe, el abrazo a las religiones, que podremos tener visiones totalmente distintas de si eso es bueno, es malo o lo que sea, pero también es cierto que cuando las personas tienen una cierta fe o una cierta religiosidad, también hay otros parámetros de expectativas, ¿no? De acuerdo a la fe de cada uno y cuál sea ella. Lo malo es la religiosidad. Bueno, claro, pero o la creencia en algo, la creencia en la humanidad, que por ahí puede ser agnóstica o capaz que atea, pero ese rubro es tan difícil en este momento. Digamos, la fe en la humanidad, en el humanismo, como tal, en el sentido de decir, en la humanidad o en una religión. Yo te diría la humanidad. El gran problema ahora es la humanidad, y es más, esto también, a ver, no sé si es un reflejo, pero es parte de un largo proceso que a nosotros nos cuesta mucho, en que el ser humano deja de ser el centro de la cuestión. Claro. Para nosotros eso es rarísimo, porque inventamos todos nosotros y como vamos, y bueno, pero está pasando. Y bueno, con la inteligencia artificial está pasando eso. Eso es claramente. Dejamos de ser el centro de la cuestión. Me decía, pero decidimos nosotros, por ahora. Sí. Pero ya hay, perdón, ya hay
algunos casos en los que la inteligencia artificial decide por sí. Totalmente. Entonces, el decidimos nosotros es una delgadísima línea, cada vez más delgada, ¿no? Mucho, cada vez más delgada, Sí, sí. muy cierto. Recién dijiste, antes de lo que mencionaba Edgardo, que no era algo para preocuparse, o por lo menos que a ti no te preocupaba tanto. Como antropólogo, ¿qué te preocupa en este momento? Sí, en serio, que vos decís, ¿sabés lo que me preocupa en serio en el mundo en estos momentos? Es tal cosa. Lo que me preocupa en serio en el mundo en este momento son un par de cosas. No, lo sé que... Me preocupa la falta de fe de nosotros como especie, eso es lo que más me preocupa. Mira. Y todo lo que se deriva de eso, porque nosotros perdimos la confianza en nosotros mismos como especie. Claro. Y eso es durísimo, porque decís, bueno, porque antes había, con ideas contrarias, concepciones políticas chocantes, pero había una fe, vamos, el ser humano va a ser... Y ahora te dicen, esta gente... empieza a haber duda de nosotros como humanos y de nuestra especie. Y ahí es cuando aprovechan los falsos profetas para... No, y también para la gente dice, ¿no? la caída de la tasa de natalidad, es decir, una cantidad de aspectos que... de que dicen, capaz que el humano no es lo mejor aunque sea humano, y eso yo lo veo a cada rato haciendo mis investigaciones, sin que sea el tema, aparece ese tema, y uno dice, que estamos en una Perdimos crisis la autopreservación de la raza. Totalmente, de la especie. De la especie. Y también me preocupa que cómo nos estamos entregando a ese proceso de una manera totalmente nadie lo está visibilizando y lo estamos dejando vemos la ola y dejamos que nos tape. Eso. ¿Y la inteligencia artificial es para preocuparse? Sí, claro que sí. Es para tanto como para preocuparse. Sí, y mucho. Y por lo menos para ocuparse. Deberíamos ocuparnos. Hoy la inteligencia artificial te presenta de repente, a veces te cuesta, y a veces entre amigos nos pasamos, eso es inteligencia artificial, pero de repente aparece uno haciendo una especie de conferencia y tiene el rasgo humano, te das cuenta que evidente, pero te das cuenta aquellos que de repente nos interesamos en el tema y vemos que eso es inteligencia artificial, pero no todos se dan cuenta. Y ese tipo está diciendo cómo, mira, tu vida tiene que ser así y tenés que hacer esto y tenés que hacer lo otro, y la gente le entra a eso y de repente es una figura creada por la inteligencia artificial, y eso es peligrosísimo. Eso no hay regulación. Todo el tiempo es más exacta. Las imágenes tenés que verlas muchas veces. Las imágenes, la voz, lo que expresa, y hay mucha gente que lo sigue como si fuera un gurú. Claro. ¿Me entendés? Y es horrible eso. Y después empiezan a compartir estados o compartir noticias que son falsas. Exacto. Producto de la inteligencia artificial, y que los usuarios de noticias tenemos que estar con el ojo muy fino para no caer. Si no, la quiero picar. Si no, pregúntale a la senadora Bianchi, que postea todo el tiempo cosas que son de inteligencia artificial y que no existen. Claro, es verdad. Y hay que chequear mucho. Ahí está la ética de por medio, como en todas las cosas. Vuelve la palabra ética igual que con lo otro, ¿no? Igual que con el tratamiento periodístico de... Ese es el tema que me preocupa, la ética. La ética. Estamos de acuerdo. Está totalmente... Está desagregando en todos los ámbitos. La gente hace cualquier cosa, miente, difama. Sí, claro. Porque no tiene consecuencias además. En muchos casos no. Y cuando tiene consecuencias parece que no importa. Algo y voy a hacer lo que sea para sacártelo. Y arreglo con ella y le digo, che, vení a hacer... yo la y por el poder vale todo. Y en gente de diferentes edades, y uno dice, ¿qué está pasando? Y ¿sabés lo que siento yo además? Que eso es lo que nos va llevando al meter a todo el mundo, particularmente los políticos, en la misma bolsa y decir son todos iguales, y en el son todos iguales caen al barrido un montón de personas que no son de esa manera y que quizás valoran y respetan la palabra, la verdad, el Estado de Derecho y demás, pero es como que se empieza a desdibujar todo y empieza a dar lo mismo. Y a mí me preocupa que dé lo mismo la mentira que la verdad, o que alguien diga un disparate y después al otro día... Todo. Pero a ver, alguien dice un disparate, al otro día te enterás que es un disparate, pero no pasa nada. Claro, no trae consecuencias. Pero no trae consecuencias sociales. Más allá de las consecuencias legales que pueda tener o lo que sea, la sociedad es como que está inmunizada frente a eso, y eso me preocupa, porque eso perdimos nuestro pensamiento crítico como tal, perdimos la capacidad de ver dónde están los límites
de lo que es ético y moral también, ¿no? Y nos estamos acostumbrando a cosas que antes no nos acostumbrábamos. No, claramente. Lo vemos como algo normal, las tasas de delincuencia, los siniestros de tránsito, los homicidios, y es normal, es parte del paisaje la falta de valores. En el Uruguay la tasa de suicidio. Eso, y que crece. Que hay más suicidios que asesinatos. Sin duda. Y que muchos son jovencitos. Y muchos policías, y muchos militares. Ayer acaba de morir, de suicidarse otro. Y nos acostumbramos. Entonces después, ¿qué hacemos? Comparamos las estadísticas. Claro, son números. ¿Cuántos muertos pasan a ser hubo? números. Y es un desastre. La verdad es un desastre. Por eso los estudios de opinión pública dicen que la política hoy se encuentra defenestrada, es lo menos atractivo. Lo menos confiable para la gente. Sí, claro. Exacto. No, y a mí me preocupa muchísimo también lo que estábamos hablando hoy. O sea, tenemos una pirámide invertida de natalidad en nuestro país particularmente, pero está sucediendo en varios países del mundo. En todo el mundo. A medida que más se desarrollan los países, más se da esa tendencia. Está sucediendo en China, está sucediendo en Japón, está sucediendo en un montón de lugares. Y nadie hace nada. O sea, la estamos viendo pasar literalmente, y va a llegar un momento en que vamos a llegar a cero natalidad. Claro. Y ese momento es en el momento que como especie nos destruimos, y nadie está haciendo nada por evitarlo. No. Tal cual. Y sí, Entonces, esa es la falta de fe. Exactamente. En la especie, No, falta de fe, eso es verdad, en la especie, como decís vos, en la especie. O falta de visión también. Pero también ¿no? es falta de políticas, porque, a ver, hoy la gente, los muchachos y las muchachas hacen pasan falta línea. de mirar lo importante. A ver, está bien, mañana quiero ser mamá o papá, bueno. ¿Cuánto sale? Y cuánto sale, cuánto pierdo de libertad, o sea, existe, como decís vos, digamos, pero justamente, esa conducta egoísta, quizás, de decir, exacto. bueno, primero estoy yo, ¿no? No, egoísta no, o también mirar porque querés traer hijos con determinadas condiciones a la vida y no para que pasen mal, pero me parece que para mí ese es un debe brutal de los políticos, y me incluyo dentro de ese paquete porque creo que hemos hecho muy poco al respecto, de empezar a pensar la sociedad del futuro como tal, porque en la medida que la población se va envejeciendo y tenemos cada vez menos jóvenes, va a llegar un momento que ni siquiera vamos a tener personas en la edad de reproducirse para que puedan seguir reproduciéndose y para que puedan acrecentar esa sociedad. Por otro lado, vamos a seguir aumentando cada vez más los problemas de la seguridad social, porque la seguridad social es un sistema solidario que se sostiene con los jóvenes que trabajan. Entonces, me parece que hay como una mirada un poco miope en ese sentido, y me preocupa, de verdad me preocupa, porque se nos va de las manos, ¿no? Otra cosa que me preocupa es la fobia, la soledad. Es una sociedad que produce gente sola, cada vez más autárquica, cada vez más autosuficiente, por necesidad. Claro. Y otra cosa que me preocupa es el futuro de la democracia. Sí, obviamente. Está muy fragilizado, es un sistema muy fragilizado en todo el mundo, y más allá que no sea perfecto, es, digamos, lo que hemos logrado construir. Es lo mejorcito. Y sí, y eso está en riesgo en este momento en todo el mundo. En todo el mundo. Y eso me preocupa mucho. Y que no hay muchas democracias plenas en el mundo, además. Exacto. Te iba a hacer esa pregunta porque ayer, ¿cuán lejos o cuán cerca estamos, no? Ayer se debatió en el Senado de Argentina una reforma laboral en la cual se modificó, a las 12 horas. Los disparates que yo escuché ayer decirse entre un senador y otro senador, ¿a cuánto estamos de eso acá en Uruguay? No, yo creo que, España es mucho peor que Argentina. Uno escucha el Parlamento español y no puede creer las cosas. Las descalificaciones son impresionantes. Barrosos. Yo creo que por el estilo nuestro, ¿cómo decir?, más respetuoso, más de convivencia, no vamos a llegar nunca a esos niveles de agresividad. Por eso hay que cuidarlo. Que se ven en España y en Argentina. Aparte, nosotros creemos, hablando de creer, los uruguayos creen en la democracia de verdad. Es el país que tiene más adhesión a la democracia de toda América Latina. Es parte de... Yo puedo ver cualquier otro sistema político de una manera u otra, pero yo esencialmente estoy socializado en la democracia, y esos son mis valores, y por más que sea superpotencia, si no hay muchos partidos, o sea, uno tiene determinada perspectiva de pluralidad, de heterogeneidad, de respeto a la diferencia. Yo creo que eso está muy presente, por suerte, en nuestra sociedad todavía, con algunos signos alarmantes de preocuparse de que se vayan las instituciones para cualquier lugar, que sí también está presente entre nosotros, ¿no? Nicolás, muchas gracias por estar en Buscadores. Fue un placer.
muy ilustrativo y evidentemente estos temas hay que tratarlos más allá de que nosotros los podamos comentar a nuestra manera. Siempre es bueno tener la palabra de especialistas en este tema, como lo es Nicolás Guigú, que estuvo antropólogo de profesión y que estuvo hablando de este fenómeno, pero de los Terians, pero además de otras cosas que nos preocupan evidentemente. Esto fue una presentación de Brow. Vivía el carnaval a marcha de beneficios con el Brow. Disfrutá de un 50% de descuento en tus escenarios favoritos y del 20% en el teatro de verano. Conoce más en beneficios.brow.com.uy. Banco República es nuestro banco país. Tengo muchos mensajes mientras estamos esperando que Tomás se conecte con nosotros. Por ejemplo, vamos con algunos mensajes que van llegando a través del 09211-6000. Ni se olviden que Da Silva lo llamó, a Viera de una manera agresiva, sí, por supuesto. Es verdad, es increíble cómo perdemos el tiempo hablando de gatos naos. Bueno. Todos, viste, la intolerancia también es algo que tenemos que aprender a trabajar en ella. Todos saben de todo, y que me perdone el antropólogo, pero sus explicaciones son filosóficas y no convincentes. Al contrario, le buscan una explicación a algo que se soluciona en su propia casa. Si mi hijo se manifiesta así, seguro tendremos encontronazos y me cago en su libertad de expresión. Yo no puedo seguir colaborando con la involución humana. Esto lo dice el 616. Él piensa así o ella piensa así, pero si alguien se manifiesta así, hay que escucharlo, hay que entenderlo. Si vas por ese camino, claro, ahí tenés que dialogar, no es metiéndole el peso y castigándolo, evidentemente. Y si no, busca ayuda. Si les pagas a las mujeres lo que les corresponde por ser madres, habría mujeres encantadas de criar un niño, pero viendo los beneficios por natalidad son una vergüenza. 467. ¿Y si fuera al revés? ¿Y que somos padres solteros? Ay, soy Hugo de Paysandú. Dice, hola buscadores, ¿no será darles demasiada prensa a los Terians, a esta manga de infelices que lo único que hacen es mirarse el ombligo sin tener otra cosa que hacer, por tener todo a pedir de boca? Soy Hugo de Paysandú, nos escribe desde el 416. Hola, buenas tardes, excelente programa. Nos escribe Cristina desde Pocitos. Bueno, muy bien, nosotros mientras esperamos a nuestro amigo Tomás Friedman, vamos con unos consejos de los siguientes amigos. Hola, soy Patti, del Tarot de Patti, y hace más de 30 años que acompaño a personas que buscan respuestas reales y no promesas vacías. En mis lecturas trabajamos amor, caminos, bloqueos, decisiones y procesos personales, siempre desde una mirada seria, profesional y espiritual. Las consultas son personalizadas, con cita previa, y tienen un costo, porque es un trabajo profundo y respetuoso. Si sentís que es el momento de entender, de ordenar y de avanzar en tu destino y en tu vida, escribime hoy. El Tarot de Patti, cuando tu alma pregunta, el tarot te responde. No te olvides, tenés todas mis redes, Facebook, TikTok, Instagram, como el Tarot de Patti. Mis números de contacto son 091-644-600. Te espero. Si contás los días para volver a Colonia, si soñás con sus playas y sus atardeceres, entonces sos hincha del verano. Porque ser hincha del verano en Colonia no es gritar en una tribuna, es vivirlo, respirarlo, disfrutarlo a cada momento. En sus playas, en el casco histórico, en las fiestas, los paseos y esos atardeceres que no se olvidan.
Este verano, vivilo de verdad. Verano en Colonia. Todo el departamento te espera. Muy bien, seguimos adelante, 15 horas con 32 minutos. Cuénteme un poco de carnaval, Fabián. Bueno, una preciosa etapa la vivida ayer en el Teatro Verano. La revista Carambola abrió, tuvimos una buena concurrencia, pero el cierre, le voy a repasar cómo fue la etapa. Carambola, Don Monchiche y compañía, Gente Grande y La Trasnochada. Esa fue la etapa. Pero el cierre, que tuvo todo ese momento de emotividad, producto de una murga que logra mover mucho las emociones. Cuando hay que hacer reír, lo hace. Cuando tiene que criticar de dientes apretados, lo hace. Pero cuando tiene que cantar con emoción, como hace La Trasnochada en su retirada, o para este momento de homenaje a las maestras, que lo hizo así, con esta calidad. Como tal, que creció viendo a su madre disfrutar de trabajar. Le quedó grabado a fuego el recuerdo anaranjado, los dibujos que su madre amontonaba en los bolsillos, los recreos, los pasillos y la ganas de enseñar. Mientras la niña crecía y jugaba en la vereda, con tijera, cartuchera, goma, varias lapiceras. Igualita que su madre, dando todo el corazón, cerca de la adolescencia. Ya encontró su vocación, será maestra. ¡Ay, qué alegría! Ya en los salones suenan canciones, le dará llaves para la vida, leerá poesía y hablará de Artigas. Y entró a magisterio por primera vez, y una emoción distinta como escarapela se le prendió del pecho y recordó su escuela. Pensó en cómo sería al mirar la bandera y tuvo que aguantar todo tipo de comentarios. Vas a ganar 2 pesos, enero y febrero libre, magisterio otra vez ocupado. Me recibí al fin de maestra, túnica blanca y las ganas a estrenar. Con la ilusión de cambiar el mundo, con convicción y un sentir profundo. Soy la que enseña, la que arregla los juguetes, la que canta aunque no sepa, la doctora y la enfermera. Fue mariposa, aunque lejos, aunque llueva, aunque los salones fríos, aunque a veces también duela. Soy la que compra varias veces la merienda, soy la que escucha cuando falta algún abrazo, soy la que enseña soluciones a problemas, soy la que espera en la puerta de la escuela. Maestra, ¿me puede dormir? Lo intento. Maestra, ¿me puede contar? Un cuento quizás. Maestra, ¿me enseña a vivir? Bueno, no tanto como a vivir, no les Maestra, que ayer no comí. Maestra, en mi casa me pegan. Maestra, mi padre no viene. Maestra, me cría mi abuela. Maestra, mi hermano está preso. Maestra, maestra, maestra. Maestra, maestra, maestra. La manzana se pudrió en el bolso. La túnica se manchó de amarillismo. La guita que no alcanza. La guita que nunca alcanza. Precioso momento entonces el de Murga La Trasnochada. Ayer, una de las murgas que siempre está en la conversación a nivel del concurso y que genera este tipo de cosas. Ayer además con mucha interacción con la platea, con los nombres de las maestras, con las moñas azules. Esa es la imagen que estamos viendo. Esta es una murga que contagia, ¿no? Que seguramente genera esto que estamos viendo, que eriza la piel, porque eso hace cada esos momentos que sabe generar de muy buena forma La Trasnochada. Esta noche, desde la 20:30, Tabú, Diablos Verdes, Cayó la Cabra y Caballeros. Otra noche de emoción porque estará la parodia homenaje a José Carvajal, el Sabalero, interpretado por Aldo Martínez. También otro lindo momento de emoción. Y como siempre les recuerdo, cuando termina la noche, se puede ir al sótano, ahí en Jackson, 1391, ahí los esperamos. Los carnavaleros, cuando la noche todos ustedes están durmiendo,
nosotros nos vamos a cenar al sótano. Y si no, el fin de semana nos vamos al Hotel FK, que presenta la columna de Tomás Friedman. Hotel Boutique FK Paso de los Toros, en el centro de la ciudad, habitaciones amplias, cómodas y de muy buen confort. Un hotel con construcciones antiguas y terminaciones modernas, estacionamiento cerrado y además contás con paseos guiados por la antigua fábrica de tónica y por los puntos de interés de la ciudad, como la casa de Benedetti o la casa de Omar Odriozola. Chorros de agua caliente, salobre y paseos por nuestro hermoso Río Negro. Hotel Boutique FK Paso de los Toros. Y a las 15 horas con 38 minutos, con esa preciosa imagen de San Luis, recibimos a Tomás Friedman, que está del otro lado del océano. ¿Cómo andás, Tomás? ¿Qué tal, Bambino? ¿Cómo están ustedes? 19 horas 38 minutos aquí en Madrid, donde ya es noche, donde hay mucho viento, donde hay 7 grados de temperatura, pero es viernes de noche y Madrid comienza a moverse miles y miles de personas en las calles, en los bares, en los restaurantes. Como dicen los madrileños, los viernes nos vamos de fiesta y bueno, es impresionante la cantidad de gente en la Gran Vía, en la Plaza Mayor, cerca del Palacio Real, cerca del Museo del Prado, en fin, un movimiento impresionante mostrando que el país está en marcha a pesar de la crisis política, porque como les decíamos, España tiene una grave crisis política con corrupción, pero la economía está bien fundamentalmente por el turismo. 100 millones de turistas visitan España todos los años. Mientras tanto, cerca de Madrid, en Bruselas, ayer estuvieron reunidos en un castillo los 27 jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, que cuando tienen que resolver un problema se reúnen, se encierran sin agenda, con una lluvia de ideas a ver cómo encaran el futuro, sobre todo los desafíos frente a China y frente a los Estados Unidos. Y bueno, ustedes saben, las preocupaciones de Europa son parecidas a las preocupaciones de Uruguay. Tienen que ver con la competitividad, con los costos y con las empresas que se van de Europa a otro lado. Tenemos ya el caso de Uruguay, ampliamente divulgado estos días, la empresa alemana BASF, que es la empresa química más importante del mundo, va a despedir 30-40% de personal en Uruguay. ¿Y a dónde va a ir la empresa de Uruguay? A la India. Y bueno, les cuento, en Europa, en el año 2025, 5.000 empresas top cambiaron de sede. ¿Se fueron a dónde? Fundamentalmente a la India, que ofrece condiciones muy ventajosas para instalarse, a Singapur, a Tailandia y a Vietnam, y cerca de nuestro país, a Paraguay y a Chile. La gran preocupación de Europa es este tema de la inteligencia artificial, la competitividad y los robots que empiezan a ocupar los cargos de los humanos. En Europa ya hay 300 empresas que no tienen empleados humanos, hay 500 oficinas que no tienen empleados humanos, hay oficinas enteras, por ejemplo, que administran una empresa de 500 o 600 trabajadores, hacen toda la tarea administrativa, la liquidación de sueldos, horas extras, la liquidación de impuestos, la compra y venta de insumos para la empresa y la hace automatizadamente una serie de robots que trabajan. Esta es la gran preocupación de Europa y del mundo, porque toda la gente que se queda sin trabajo en Europa no va a volver a conseguir trabajo. ¿Qué van a hacer miles y miles de personas sin trabajo? ¿De qué van a vivir? En Europa ya se están instrumentando las medidas. Los estados y las empresas que despiden personal se van a tener que hacer cargo de pagarles un salario a todos aquellos que van a dejar de trabajar y para siempre, no importa la edad que tienen. Fíjense ustedes el gran desafío que viene para el mundo. No es solo el caso de Uruguay, donde una empresa se va porque le sugiere una situación que tiene altos costos, Uruguay, que tiene una situación pesada desde el punto de vista burocrático, sino porque las ofertas para instalarse en otros lados son muy atractivas, imposibles de competir. Las ofertas de India para instalarse son impresionantes y además una empresa que se instala en la India y puede comenzar a fabricar algún producto y vender partes de ese producto al mercado interno, en la India son 1.900 millones de personas. Y otro país que sigue atrayendo empresas también para instalarse, ellos son más silenciosos, son los chinos, donde ustedes saben, en China están todas las primeras marcas mundiales,
de autos, electrodomésticos y ropa. Ese es el mundo que viene, queridos amigos de Buscadores, desde Madrid. Buen fin de semana para todos. Disfruten, la vida es una maravilla, como dice mi tío Roberto, y nos encontramos el lunes en Buscadores, siempre ahora desde Madrid. Muy bien, un abrazo grandote. Buen fin de semana para vos también, Tomás. Gracias, hasta pronto. Ahí estaba nuestro querido compañero Tomás Friedman, directamente desde Madrid. Vamos con algunos mensajes antes de la pausa. Excelente la entrevista del antropólogo en todos los temas que nos preocupan y son muy fuertes actualmente a nivel mundial. Esto lo dice el mensaje que llega desde el 107. Hola, Bambino y Panel. Buen programa siempre. Qué hermosa está Susi con ese color distinguida y fina. Ay, saludos para todos. Muchas gracias. 894, que se llama Federico. Bueno, un saludo a Federico. Muy bien, muy bien, muy bien. Si querés salir con Susi, nos tenés que pedir primero autorización a nosotros. No te hagas el loco. Acá el patriarcado. Exactamente. Buscadores sigue creciendo. Muy buen programa. Interesante y variado. Gracias, 251. Excelente entrevista al antropólogo. También lo menciona otro de los televidentes. Hola, Buscadores. Dice, y sí, claro que están nerviosos. Si les viene la noche, solo los que tienen algo escondido no pueden estar de acuerdo con el gobierno de Yamandú. Dice el 049. Este mensaje manda una foto. Seguro es inteligencia artificial. Sí. Bueno, después lo difundimos, aviso. Bueno, Buscadores, muy bueno, dice el 253. También saludo a el 804, al 104. Así que un abrazo para todos ustedes. Nosotros nos vamos a la pausa y seguimos con el último tramo en Buscadores. Buscadores de noticias, buscadores de ilusión, buscadores de la vida, buscadores de compasión. Recorremos nuestro suelo, indagamos con fervor, informamos a la gente con criterio sin error. Buscadores por oficio, buscadores del amor, con trabajo y sacrificio, te ofrecemos lo mejor. Si nos llaman buscadores. Tramo final de Buscadores, y ese mozo que aparece ahí es el hijo del león rioplatense en el arco del corso anual del Cerrito, sobre la calle Chimborazo, uno de los corsos barriales más importantes de Montevideo, y el que está allí de remerita bailando al son del tamborín. De los Ramones, te iba a decir eso, no cualquier remera. Aarón Daniel, hijo del león rioplatense, a quien le mandamos un beso enorme. Mirá lo que es eso, León. Qué grande que está ya, le decimos, caminando y ya al son del tambor. Le decimos al León que ya tenemos prácticamente hecha la remerita de Villa Española. ¿Ah, sí? Bueno, muy bien. ¿Escuchaste, Lion? Porque aparte el León va a producir, atención, va a producir una puesta en escena en Villa Española con la presentación de caricaturas. Qué bueno. Bien, hasta ahí me deja. Está bien, me parece bien. Un artista internacional. Bueno, así que Lion, te felicitamos, te mandamos un beso a vos, a tu vieja, la Chona, y por supuesto a Aarón, gracias por esa linda imagen. Nosotros tenemos que ir, ya despido. Fabián, buen fin de semana. Susi, buen fin de semana. Buen fin de semana, Edgardo, y a todos. Gracias por estar todas las tardes de 14 a 16 por Canal 5 y por BTV. Chao, que pasen bien. Buen fin. Buscadores por oficio, buscadores del amor, con trabajo y sacrificio, te ofrecemos lo mejor. Si nos llaman buscadores, lo aceptamos con honor. Somos buscas uruguayos, nuestro orgullo es para vos.